Sean muy bienvenidos a nuestro adiestramiento. Le vamos a dar continuidad a este libro que se llama La plenitud de Cristo. Creo que el Señor nos lleva a que nosotros como hijos de Dios, como cuerpo, como iglesia, lleguemos a la medida, a la estatura, a la plenitud que es Cristo. Y el Señor nos está llevando a que nosotros como cuerpo debemos de estar unidos en amor, unidos en no solo cuando la persona necesita algo, sino que como iglesia nosotros debemos de entender que somos cuerpo y que en todo momento nosotros tenemos que estar unidos a nuestros hermanos, como veremos en esta enseñanza. Así que sean bienvenidos mis hermanos de Misión Cristiana del Calvario y cualquier otra persona que nos esté viendo en este momento. Gracias por detenerse y ver. Sé que Dios estará llevando a su corazón un mensaje donde le estará impactando, y espero que el Señor haga una obra en usted que aún no ha reconocido al Señor Jesucristo. Así que el tema es distorsiones causadas en el cuerpo por hermanos que no están de acuerdo con la función que Dios les dio. Vemos, creo que solo en el tema vemos las dificultades o los problemas cuando nosotros causamos o cuando un cuerpo, un hermano de la iglesia no está acoyuntados al cuerpo de Cristo. Entonces vienen dificultades y ya no estamos funcionando como cuerpos. Así que le vamos a dar, dice, cuando un hermano o miembro del cuerpo de Cristo no está de acuerdo o conforme con la función que Dios le dio para edificar el cuerpo, causa problemas y afecta a los demás miembros que necesitan de su función con la que le fue diseñado. Supongamos que un hermano Dios le dio el don de discernimiento de espíritu, pero se rehúsa a ejercer esa función. A él le gusta el don de presidir, mandar, organizar, conducir, gobernar. Entonces, este hermano, en lugar de usar el don que le ha recibido, va a querer siempre a estar organizando actividades, conduciendo a la gente a que realice proyectos, va a querer mandar aquí y allá, pero se dará cuenta que muchas veces fracasará y que algunos ni caso le harán y que las actividades planificadas no darán el resultado que él esperaba. La inconformidad de esta persona en no aceptar el don que Dios le dio y querer funcionar en un don que no se le ha sido dado, causa más daño a la salud del cuerpo de Cristo que beneficios. Se dañan las relaciones interpersonales entre los hermanos y se afecta a los que sí necesitan del don de discernimiento de espíritu. Vemos este problema cuando el Señor nos da un don, cuando el Señor nos pone donde Él quiere, pero nosotros no estamos conforme a lo que Dios nos dio o donde Dios nos puso. No queremos, vamos tras un don donde no se nos fue dado y causamos problemas. ¿Por qué? Porque si el Señor me da a mí el don de discernimiento de espíritu, no voy a estar funcionando como cuerpo. Afecto a los demás miembros. ¿Por qué? Porque los demás miembros necesitan de mi don, de mi ayuda, pero como a mí no me gusta, entonces no estoy funcionando, no le estoy dando la función que el Señor a mí se me fue dada. Y creo que ese es lo bastante faltante en muchas personas o en muchos cristianos, que no estamos conforme lo que el Señor se nos fue dado.
y afectamos a los demás miembros. El Señor en su misericordia, y amor nos está dando el diagnóstico de la conducción actual en la que nos encontramos como cuerpo, indicándonos lo que está mal a fin de que reaccionemos y volvamos al diseño del Padre. Siempre el Señor cada día nos enseña, nos lleva a que nosotros reconozcamos en qué estamos mal, que nosotros evaluemos nuestras vidas, en dónde estamos fallando, en dónde nosotros no estamos funcionando como cuerpo, y que volvamos nosotros y hagamos lo que el Padre ya se nos fue dada a cada uno de nosotros, o a cada miembro que el Señor ya puso donde Él quiso. En cierta ocasión, un hermano se encontraba mal de salud. Vamos a ver este ejemplo. No sabía lo que le estaba pasando, por lo que le recomendé que fuera al médico para que hiciera una evaluación de su caso. Él me respondió que tenía miedo del diagnóstico que el médico le pudiera dar. Este hermano sabía que estaba mal. No iba al médico por no escuchar la realidad de su condición de salud. Muchas veces la iglesia tiene esta misma actitud. Sabe que está mal, pero no le gusta ser confrontada para buscar sanidad y restauración. Si el cuerpo está enfermo, es necesario una evaluación y posterior a eso un diagnóstico para establecer el estado actual de salud, y en el caso de nuestra condición espiritual también, para poder contrarrestar los males y estar óptimos. Vemos, este hermano no quería ir al médico. ¿Por qué? Porque le daba miedo lo que el médico le pudiera decir, cuál era lo mal que estaba. Muchas veces nosotros también no queremos saber, no queremos evaluarnos nosotros mismos, porque no nos damos por vencido en qué estamos haciendo mal. Nos endurecemos nuestro corazón para no cambiar. A veces se nos corrige, viene un hermano, un miembro del cuerpo, y quiere corregir algo en mi vida que está mal, pero a mí no me gusta, pero a mí yo no quiero escuchar lo que ese hermano me está diciendo, y no quiero cambiar mi actitud donde yo estoy fallando. Es el momento de nosotros escuchar al Señor, al Espíritu, en donde nosotros estamos fallando, en donde nosotros estamos haciendo las cosas mal, haciendo las cosas que a mí me parecen que está bien, o las cosas que a mí me gustan, pero el Señor nos dice: no, esa función no te la di, es esta función. Pero nosotros a veces queremos hacer las cosas que a nosotros nos gusta, o las cosas que a nosotros nos parece mejor, pero es el Espíritu Santo quien nos guía, y dejarnos guiar para que como iglesia funcionemos acorde al Señor. Dios está llevando a Misión Cristiana El Calvario a entender la importancia de usar los dones, ministerios, recursos y las capacidades que a cada uno le fueron dadas, para no caer en una condición de iglesia desahuciada, donde el médico, o sea, el Espíritu Santo, nos diga que nuestra condición está grave, que es demasiado tarde para remediarlo. Es maravilloso, y sé que muchas veces cuando se nos corrige, como les decía, no nos gusta, pero es mejor cambiar mi actitud antes que el Espíritu me diga que es demasiado tarde y ya no se puede hacer nada.
ya se me fue quitado ese don. Como vemos el ejemplo de la parábola de la fruta que no daba fruto, pero vino el Señor y le dijo que le iba a dar otra oportunidad para que diera su fruto. Pero cuando él vino, regresó, vio que no había dado su fruto, entonces la cortó. Así podemos ser nosotros. Si nosotros endurecemos nuestro corazón, si nosotros nos ponemos contra el Señor, entonces el Señor se nos quitará. Él quitará de nosotros ese don que nos regaló, porque es un regalo que el Señor nos da. Y ahí sí que, como decía, ya no hay remedio, ya no hay nada que hacer. La demanda de Dios a su iglesia es que vivamos como cuerpo de Cristo. Esa es la demanda que el Señor nos da, que vivamos como cuerpo de Cristo. Dice, usando los dones y ministerios que Él le ha dado para edificarse y mantenerse saludable. Una de las funciones de la vida como cuerpo es embellecer y preparar a la iglesia para Cristo a fin de que Él pueda presentársela a sí mismo. El que no funciona como cuerpo está fuera del plan y propósito de Dios. Cuando nosotros no estamos funcionando o estamos funcionando de la manera incorrecta, aunque yo haga las cosas supuestamente bien, pero no bajo la guianza del Espíritu Santo, porque dice acá, el que no funciona como cuerpo está fuera del plan y del propósito de Dios. Podemos ir a la iglesia, podemos ofrendar, podemos enseñar, pero si no estamos viviendo como cuerpo, estamos fuera del plan y propósito de Dios. Entendemos que ser cuerpo no es trabajar como órganos aislados, creyendo que por lo que hacemos somos la octava maravilla del mundo. Ser cuerpo es estar acoyuntados unos a otros en el orden que Dios nos corresponde, y de acuerdo a nuestra función para dar edificación y salud al cuerpo de Cristo. Todos los que hemos nacido de nuevo conformamos la iglesia de Cristo, la cual es su cuerpo, no importando el lugar o el país donde nos encontremos, porque ahí donde nos ha puesto el Señor debemos estar acoyuntados para edificación y provecho de todos. Somos un organismo viviente, acoyuntados en amor, nos lleva al orden, al diseño correcto del cuerpo y a su buen funcionamiento. ¿Se imaginan si elimináramos al hígado del cuerpo porque no nos cae bien o no nos simpatiza? El cuerpo muere porque la función del hígado es vital. Entendemos que ser cuerpo no es estar en armonía, como decía aquí, como órganos aislados. Pensamos que vivir como cuerpo es estar unidos en el templo, pero no es así. Dice que el cuerpo, ser cuerpo, es estar acoyuntados unos a otros en el orden que nos corresponde y de acuerdo a nuestra función para dar edificación y salud al cuerpo de Cristo. Entonces es muy glorioso lo que el Señor nos está dando a conocer ahora, que como cuerpo nosotros debemos de saber dónde el Señor nos puso, porque nadie es más y nadie es menos. Dios sabe en nuestras capacidades y conforme a nuestras capacidades el Señor nos dio los dones
y allí debemos de funcionar conforme el Señor nos da. Dice, ¿se imagina si elimináramos al hígado del cuerpo porque no nos cae bien o no nos simpatiza? El cuerpo muere porque la función del hígado es vital. Vemos lo importante que es el hígado. Y si lo quitáramos de nuestro cuerpo, moriríamos. Porque el hígado hace la función vital, como dice aquí. Entonces ahora nosotros como cuerpo, si algún hermano está funcionando mal, todo el cuerpo se dañaría. ¿Por qué? Porque puede haber que lo que hace mi hermano para mí no me agrada, no es agradable. Entonces lo quitaríamos, pero ya no estaríamos funcionando como cuerpo. El Señor nos lleva a que entendamos que como cuerpo es estar unidos entre sí. Por todas las coyunturas dice que se ayudan mutuamente. Entonces cada uno funcionamos como cuerpo. Mi hermano me edifica a mí con lo que el Señor le dio. Yo edifico a los demás hermanos. Y así sucesivamente. Todos nos orientamos, nos ayudamos para ser edificados. El amor no solo sirve para unir, también para reconocer y valorar a los demás miembros del cuerpo, que tienen funciones que nosotros necesitamos para ser edificados. Los que están acoyuntados en amor se respetan, se admiran, se valoran los unos a los otros. El amor sirve de atenuante en nuestra relación con los demás. Entonces, dice, los que están acoyuntados en amor se respetan, se admiran y se valoran. ¿Cómo nosotros miramos a los demás hermanos? ¿Cómo nosotros tratamos a los demás hermanos? Porque el Señor nos lleva, cuando habla de cuerpo, es las personas que estamos nosotros sirviendo al Señor. ¿Cómo nosotros estamos mirando a nuestros hermanos? ¿Será que lo estamos viendo con ojos de enojo o de orgullo? Que mi hermano, por ejemplo, mi hermano predica y yo sirvo. Me siento yo inferior porque él sube a predicar. O mi hermano, porque predica, él me ve inferior porque yo simplemente sirvo. Y no es así. Tanto como mi hermano predica, tanto como yo sirvo, estamos agradando al Padre. Entonces, nadie de nuestros miembros debe sentirse más que otros, sino que todos unánimes, siempre agradando al Padre. Hace años tuvimos la experiencia de invitar a un profeta muy usado por el Señor. Las profecías que dio fueron acertadas y muchas de las cosas que Dios habló en ese tiempo se están cumpliendo entre nosotros. Sin embargo, esta persona tenía un gran problema: su carácter. Es un hombre insoportable, tan difícil de tratar que realmente no era grato para mucho tiempo cerca de él. Era de los que se bajaba de un vehículo, golpeaba la puerta. Un gran profeta con mucha revelación, pero con un carácter horroroso. La misión siempre reconoció su función y su ministerio. Pero si hubiéramos desechado al profeta por su mal carácter, no hubiéramos sido edificados en aquel tiempo por ese ministerio.
y habríamos perdido todo lo que Dios tenía para nosotros por no saber soportar en amor. Vemos este hermano, era un gran profeta, pero con un mal carácter. Si en ese tiempo dice que si ellos hubieran reaccionado conforme a la carne, no hubieran aprovechado ese tiempo de lo que el Señor le habló a través de ese profeta. Un gran profeta, pero con un mal carácter. Pero dice, pero si hubiéramos echado al profeta por su mal carácter, no hubiéramos sido edificados en aquel tiempo y habríamos perdido lo que Dios tenía para nosotros por no saber soportar en amor. A veces nosotros ni nos soportamos nosotros mismos, porque actuamos a mi manera, actuamos conforme a la carne. Tal vez un hermano actuó mal y rápido nos enojamos y le decimos en qué estuvo mal, pero no de la forma correcta, sino que ya es para dañar, y ahí se arma un gran problema y se descompondría el cuerpo. Pero dice acá, por supuesto que con esto no estoy aprobando que tengamos mal carácter, esperando que todos nos soporten, porque necesitan ser edificados por la función que tenemos dentro del cuerpo. Lo que quiero mostrar es que le dimos importancia a su ministerio, lo cual valoramos y lo reconocimos, pero tuvimos necesidad de amor para soportarlo. Vemos el Señor nos lleva que no por eso, como decía aquí, no por eso vamos a excusarme, que porque yo tengo el don de enseñar, pero si a mí no me soporta mi carácter, no voy a enseñar a los demás miembros. Y por eso me tienen que soportar mi mal carácter. Tanto como yo debo reconocer que ese carácter ya no debe de estar en mí, como también los demás miembros que por tener un mal carácter ya lo desechan, lo ven mal, lo critican, le hacen de todo, pero entonces no estamos funcionando como cuerpo. Así he conocido muchos otros ministerios con carácter difícil, pero con una función necesaria para el cuerpo de Cristo. Doy gracias a Dios porque Él nos está ordenando y corrigiendo para que funcionemos como cuerpo, pero también para que expresemos el carácter de Cristo y su plenitud. Necesitamos aprender a vivir como cuerpo, porque eso nos hará ser comprensibles y nos llevará a entendernos unos a otros, pero más importante aún, a entender lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Como hija de Dios, debo reconocer que no solo debo hacer función lo que Dios ya me dio, sino que también debo reconocer que tengo que tener el carácter y la plenitud de Cristo, porque estaría funcionando completamente. Porque si funcionamos correctamente con lo que el Señor nos dio, pero todavía estoy viviendo en la carne porque yo no he dejado mis malas actitudes, entonces no estamos completos, no estamos funcionando completos. Pero ahora nosotros debemos de entender que vivir como cuerpo es vivir en plenitud, es vivir conforme al propósito que del Señor, de haber estado nosotros en el lugar. Vamos a ver el ejemplo de Jesús, de haber estado nosotros en el lugar de Jesús cuando Pedro lo negó. Es casi seguro que lo hubiéramos desechado definitivamente, dando por
terminada toda relación con él. Sin embargo, Jesús no actuó así. Él lo volvió a aceptar y otorgándole su lugar como apóstol en el día de Pentecostés. Permite que cumpla su función como ministerio. Pedro se paró frente a los discípulos y ante una gran multitud para hablarles de Cristo. El resultado fue la conversión de 3,000 personas. De no haber actuado Jesús bajo la dirección del Padre y con amor, se hubiera estropeado el mover del Espíritu Santo en ese día tan importante. Jesús fue sabio, se mantuvo, se controló y a pesar de que Pedro lo negó y rechazó, sabía que tenía una función que cumplir dentro del cuerpo de Cristo y que ese día de Pentecostés iba a ser usado por él. Vemos la sabiduría, lo sabio que actuó Jesús. Sabiamente, dice, se mantuvo, se controló, a pesar de que Jesús ya sabía que Pedro lo negaría. A pesar de que Jesús sabía que Pedro lo rechazaría, no lo vio con, como decimos, con malos ojos, de decir, ahí viene el que me va a traicionar. Él sabía, pero se dejó guiar por el Espíritu Santo y se controló. Y lo otorgó, dice, en su lugar como apóstol, porque él sabía lo importante que sería Pablo para ese día de Pentecostés. Y dice que si Jesús hubiera rechazado a Pedro ese día que lo negó, no se hubieran alcanzado tantas personas o no se hubieran convertido tantas personas que se convirtieron ese día. Nosotros debemos de ser sabios, dejarnos guiar por el Espíritu cuando nosotros, cuando algo está pasando mal dentro del cuerpo, pero rápido actuamos de la manera que cuando nos damos cuenta hicimos mal. ¿Pero por qué? Porque rápido actuamos sin que nosotros nos detengamos a ser prudentes, a decir cómo yo debo de reaccionar ante esta circunstancia o ante este problema. Jesús esperó, Jesús no actuó del instante de decir, bueno, Pedro, ¿por qué me negaste? Sino que nosotros debemos de ser como Jesús, actuar de la manera sabia. Otro caso al que me gustaría hacer referencia es el de los hombres llamados hijos del trueno. Este seudónimo denota el tipo de carácter o temperatura que estos hombres tenían. Ellos tuvieron con Jesús, quien no evitó relacionarse con ellos, sino que vio en ellos lo que podían hacer. Los vio como cuerpo, enseñándoles que por su función ellos eran importantes. ¿Y quiénes eran los hijos del trueno? Como según acá dice Jacobo y Juan. Vemos que Juan y Jacobo eran personas que tenían mal carácter. Quizá eran enojados porque según acá dice de temperamento, carácter o temperamento que estos hombres tenían. Actuaban mal. Pero ¿cómo los vio dice, los vio como cuerpo, enseñándoles que por su función ellos eran importantes. Vemos que si
a ellos no se les hubiera enseñado, no hubieran hecho no hubieran, dice, lo que su función, no hubieran hecho lo que el Señor los tenía o los mandó a hacer. Pero esta persona fue sabia de igual forma como Jesús les enseñó, y así ellos también cumplieron con la función de cuerpo. Otro ejemplo, Bernabé. Fue otro hombre que entendió muy bien lo que era vivir como cuerpo. Cuando Pablo se disgustó con Juan Marcos y determinó que ya no lo acompañaría más en su viaje, Bernabé se separa de Pablo y toma a Juan Marcos para discipularlo y adiestrarlo. Con el paso del tiempo, Pablo reacciona acerca de lo necesario que era Juan junto a su ministerio y pide que se lo traigan. Vamos a ver en 2 de Timoteo 4:11. Busquemos en 2 de Timoteo 4:11. Dice Marcos 4, 2 de Timoteo 4:11. El único que está conmigo, Marcos, puede ayudarme mucho en mi trabajo. Así que búscalo y tráemelo contigo para que venga. Vemos cómo luego Pablo reacciona y dice, bueno, Marcos, pues sabemos la función que él tiene. Como nos describe las escrituras que durante el recorrido de Bernabé, Pablo y Juan, el recorrido de ir a evangelizar, dice que Juan los dejó, los abandonó, porque Juan de ver en los caminos donde ellos viajaban y iban predicando, vio tanto faltante que según las escrituras dice que dejó de hacer el trabajo que el Señor les había mandado, de ir y predicar. Pero al paso del tiempo vuelve Juan, Marcos, y reconoce, vuelve a los pies de Cristo. Pero entonces se disgusta Pablo porque los dejó en un momento donde lo necesitaba y los abandonó. Pero viene Bernabé, sabiamente lo toma, se lo lleva para discipularlo y enseñarlo. Dice, con el paso del tiempo Pablo reflexiona acerca de lo necesario que era Marcos, porque de ahí dice que Marcos dice que fue un fiel servidor de Cristo. Pero si Bernabé no hubiera actuado conforme al Espíritu Santo, si él no hubiera entendido cómo es vivir como cuerpo, lo hubiera desechado y hubiera actuado como lo hizo Pablo. Entonces ya no se hubiera cumplido el propósito que el Señor le había dado a Marcos. No podremos fluir en lo que hemos sido llamados a hacer si no vivimos como cuerpo y no estamos acoyuntados los unos a los otros. Sin embargo, tampoco debemos enfocarnos solo en estar acoyuntados para que nos ayuden o beneficien o para fluir únicamente. Lo importante es entender qué es al estar acoyuntados en amor, cuando nuestro servicio y función adquiere sentido. No podemos nosotros fluir en lo que hemos sido llamados a hacer si no vivimos como cuerpo, si no tenemos las actitudes correctas como el Señor.
si no actuamos sabiamente. No podremos fluir, entonces no podremos avanzar a un nivel más. Cuando el Señor nos da a nosotros ese don, y si el Señor dice es ahí debo de funcionar como cuerpo. En el cuerpo de Cristo se multiplican los dones. El profeta Elías le transfirió su don a Eliseo multiplicando al doble. Dios nos quiere llevar a que multipliquemos nuestros dones y lo transfiramos a los demás para que todo el cuerpo sea edificado. El problema de Eliseo fue que él recibió la doble unción, pero no la transfirió ni la multiplicó. Se llevó tanta unción a la tumba que aún después de 1 año de muerto, sus huesos tenían unción, al punto que al ser lanzado un cadáver sobre su tumba, éste revivió. Tanto nosotros como recibimos la unción del Espíritu Santo, también nosotros debemos de transferirlos a los demás. No ser egoístas, que porque yo sé, que porque a mí el Señor me habla, que porque a mí me da sabiduría de entender las cosas, yo no voy a compartir de lo que yo sé, de lo que el Señor a mí me muestra, no lo comparto con los demás miembros del cuerpo. No debemos de ser egoístas como cuerpo, sino que dice, en el cuerpo de Cristo se multiplican los dones. Cuando nosotros damos de lo que el Señor nos da, nos multiplicamos. Pero es necesario entender que como cuerpo no es solo estar unidos, estar juntos, sino que es compartir, es transferir, como el profeta Elías dice, le transfirió su don a Eliseo, pero el problema de Eliseo fue que él no lo multiplicó, porque él no lo dio, no lo compartió, no lo transfirió a los demás, y se fue con esa unción a la tumba, y vemos lo que pasó. Hay hermanos con dones tremendos y gloriosos, pero los tienen enterrados, paralizados, atrofiados, sin ser expresados. Mientras que en el cuerpo de Cristo está necesitado del fluir de estos dones. Si nosotros tenemos un don, pero no lo hemos ejercido, no lo hemos dado a conocer, no lo hemos usado, es necesario hacerlo. Porque así también dice, está necesitado del fluir de esos dones. Es necesario nosotros fluir, es necesario salir ya de decir no puedo, no quiero, no me gusta lo que el Señor, el don que a mí me dio. Nosotros debemos de expresarlo, así estaríamos. Así es que nosotros nos multiplicamos también. Es tiempo ya de tomar nuestro lugar en el cuerpo de Cristo y empezar a funcionar con lo que el Señor nos ha dado. Es el momento de empezar a bendecir a nuestros hermanos y entender que necesitamos de ellos como también ellos necesitan de nosotros. Cuando verdaderamente nos demos cuenta que nos servimos de nada sin nuestros hermanos, es porque estamos aprendiendo a vivir como cuerpo. Cuando nosotros necesitamos del fluir de algún miembro y decimos, bueno, me hace falta lo que mi hermano me daba, lo que mi hermano me compartía acerca de Cristo,
Es allí donde nosotros estamos viviendo como cuerpo. Ahora, cuando algún hermano falta en el cuerpo y no lo sentimos, no decimos, ay, cómo me hace falta. Entonces no estamos entendiendo que somos cuerpo. Debemos acoyuntarnos en amor para dejar de ser una iglesia congregacional y empezar a vivir como cuerpo de Cristo, como un organismo viviente, expresando su naturaleza, su gloria y su poder, para que el mundo sepa que somos discípulos del Rey, de Reyes y Señor de señores. Es el momento de que empecemos a vivir como cuerpo, como un organismo viviente, para que el mundo sepa que somos hijos de aquel Rey de Reyes y Señor de señores. Que el mundo vea que vivimos como cuerpos en amor, que vivimos unidos, que ya no estamos aislados, que los que no hacen nada los tenemos a un lado y los que funcionan están acá al frente. Eso no es estar acoyuntados, eso no es tener la plenitud de Cristo. Cuando nosotros estamos viviendo la plenitud de Cristo, no vemos, como les decía al principio, a mis hermanos menos que yo o no vemos a los demás más que yo. Donde nos puso el Señor, es allí donde nosotros debemos de fluir, es ahí donde nosotros que debemos de funcionar. Y es el momento también de expresar el carácter de Cristo, porque si aún estamos viviendo con mal carácter, entonces no estamos plenos, solo estamos funcionando donde el Señor nos dejó, pero no tenemos el carácter de Cristo. Así que gracias por su tiempo al escuchar lo que el Señor ahora nos reveló, y los veremos en la próxima.